Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Bien, pasada por agua porque bueno, no estamos acostumbrados a tanta lluvia aquí en Marbella. Bienvenidos una semana más a Mensana. Esta semana, ¿cuál es el tema estrella? La menopausia. Pero atención, vamos a hablarla en todos sus sentidos. Esa premenopausia, ¿qué es la menopausia? Síntomas físicos, fisiológicos y por supuesto también a nivel de salud mental, a nivel psicológico. ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando nos vamos acercando a esa etapa, cuando la padecemos y que también que puede hacer nuestro entorno para hacer lo que sea lo más llevadero posible? Así que nada, en breve, no os vayáis que volvemos ahora a Mensana. Bienvenidas. Mensana comienza esta semana con un tema que, bueno, yo misma, con mi edad ya, pues estoy ahí cercana ya, si no a la menopausia, a la premenopausia, perimenopausia. Hoy vamos a hablar de un tema que ya no es tabú, afortunadamente, y que muchas mujeres, todas lo vamos a padecer en una etapa de nuestra vida, es una etapa más. Vamos a conocer esas causas fisiológicas, a nivel hormonal de nuestro cuerpo y a nivel físico y mental, cómo podemos gestionarla de la mejor manera posible. Hoy tenemos con nosotros al doctor Hugo Benito, él es doctor en ginecología y obstetricia, bienvenido, y a Susana López Morales, psicóloga sanitaria en el Centro Luis Arrojano Psicología, bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con el tema ya de la menopausia, contadme, doctor, un poco cómo llega usted al mundo de la ginecología, qué es lo que le atraía para ser hoy ese profesional que es en este tema. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por invitarme y gracias también por preguntarme cómo se originó, digamos así, su pasión, ¿no? La afición o la pasión por la medicina. Esto viene desde la infancia, en mi caso. Yo, vocación. La verdad, hablo por mi experiencia y por lo que a mí me pasó. Y la verdad es que yo desde siempre quise jugar a ser médico y luego a curar a las personas, ¿no? Y fue así como terminado el bachillerato y eso, ¿qué carrera me apunté? Pues en medicina, ¿ves? Y ya de ahí en adelante siempre ha seguido el tema de la medicina. Ya cuando llegó el momento de la especialización, de escoger una especialidad, siempre pensé que la ginecología me atraía mucho, era para mí lo que más me llamaba la atención. Es así como en el centro donde yo hice mi especialidad había una entrevista previa a ser aceptado como estudiante de ginecología. Y allí en esa entrevista estaba el decano, estaba el representante de estudiantes, estaba el representante de los residentes. Era un jurado bastante interesante. Y a mí me hicieron una pregunta que no sé si a mis compañeros se le hicieron también, y fue: ¿por qué quieres ser ginecólogo? Y de ahí me salió una respuesta que también yo no sé ni por qué, o bueno, a lo mejor sí en el fondo, lo que yo contesté. Yo dije: porque me gustan las mujeres. Y lo decía no en el sentido de la atracción física, sino en el sentido del paciente.
me gustaban como pacientes. Y es así como pude entrar en la especialidad, y luego ya de ahí en adelante llevo más de 40 años trabajando y conociendo bien a la mujer como ginecólogo y viendo siempre mujeres. La verdad es que es la única paciente que yo tengo en mi consulta. Pues muchas gracias por compartirlo con nosotros, Susana. Lo tuyo es muy curioso porque tú eres economista también. Cuéntanos un poco cómo pasas de una cosa a otra. Bueno, antes de nada, dar las gracias por este encuentro. La verdad que me hacía mucha ilusión cuando me lo propusieron, y sobre todo pues poder hablar de este tema que, como tú bien has comentado, yo también lo he vivido. Entonces, qué mejor que hablar como profesional y como persona que ha pasado por esa etapa. Pues yo cuando acabé iba a estudiar Derecho, pero en último momento decidí, no me preguntes por qué, con 18 años, estudiar Económicas. Hice Económicas y trabajé durante 20 años en una entidad financiera. Mucho tiempo. Mucho tiempo, en el departamento de análisis de riesgo, con una vida profesional pues la verdad que bastante plena y satisfactoria. Pero un episodio de salud me apartó de ahí. Y como parte de mi recuperación, pues yo me propuse volver a estudiar. Un reto personal. Exactamente. Y dije, bueno, ¿estudio Derecho, que se me quedó pendiente, o estudio Psicología? Yo también, como parte de esta recuperación, empecé a practicar mindfulness, a leer sobre qué me estaba pasando, cómo afrontar esa etapa complicada, y digo, pues nada, creo que puedo ayudar mucho más estudiando Psicología que Derecho a mi edad. Y así fue como me decidí a empezar una segunda carrera, que finalicé, hice mi máster sanitario y después pues ya empecé a ponerla en práctica. Primero en un centro de adicciones y de salud mental, y ahora pues en la consulta con mis compañeras, en la consulta de Luisa Rojano Psicología. ¿Qué balance haces de ese tiempo que llevas siendo psicóloga? ¿No lo cambias por nada? Pues la verdad que es muy positivo. Nunca pensé que fuese a ser psicóloga, pero pienso que es algo que traía como casi natural, porque es cierto que me encanta escuchar. Vocación también, ¿no? Como hablábamos con el doctor Benítez. Me encanta escuchar. También es cierto que he pasado por experiencias complejas en la vida, y eso me permite pues ponerme también en el otro lado, por lo que el sufrimiento que puede estar experimentando la otra persona. Entonces pues ya eso me ha llevado a que sea una profesión plena a día de hoy. Mira, pues hablando del tema que nos ocupa hoy, ¿no? de la menopausia, antes de comenzar de lleno, es importante la empatía. Os hablo a los dos, comenzamos por usted, doctor, la empatía con la paciente, ¿no? Porque no todas lo viven de la misma manera, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque, por ejemplo, hoy en día hemos visto un cambio a nivel de los estudiantes de medicina, que en mi época, esto hace ya demasiados años, el porcentaje de mujeres en un aula de medicina era muy poco, teníamos pocas compañeras. Hoy en día el porcentaje de varones en un aula es muy poco, prácticamente todo. Y luego, si vamos allá a lo que es la vida práctica, la vida del día a día, cuando yo he tenido que ser paciente, he tenido mis médicas y no mis médicos. He pasado de la consulta de medicina interna con una doctora, de la consulta de cirugía con una doctora, me operó una doctora, he pasado por otras especialidades que no vienen al cuento, y la verdad es que si he visto uno o dos hombres como médicos, han sido pocos. Todo o sea que va evolucionando, cambios, ¿no? Ha habido cambios en ese sentido, ¿no? Y para ti, Susana, la empatía con la paciente, en ti, pues claro, es lo que has dicho antes, ¿no? Juegas a favor con que tú ya has pasado, has vivido esa etapa de la menopausia, entonces ¿te resulta tal vez más fácil empatizar cuando llega alguna paciente? Pues sí, sobre todo es cierto que la empatía forma parte, ¿no?, de ir construyendo esa alianza terapéutica que se tiene que dar entre la paciente y la profesional, pero el hecho de que suelen acudir a consulta por un motivo que probablemente no esté relacionado ni con la perimenopausia ni con la menopausia,
y no son conscientes de que están empezando a atravesar una etapa muy importante de su ciclo vital, que tiene que ser sí o sí, igual que cuando entramos en la adolescencia, también vamos a traspasar todas las mujeres a transitar por la menopausia. Entonces, cuando tú empiezas a hacerle preguntas, ahí es donde entra ya la empatía. ¿Cuándo fue tu última regla? ¿Estás empezando a tener ya desarreglo? ¿Cómo es tu sueño? ¿Cómo es tu alimentación? ¿Estás un poco más irritable últimamente? ¿Tus emociones están más intensificadas? Y ahí empiezan ellas a conectar con la etapa que están viviendo a nivel de su ciclo vital. Antes a veces algunas no han caído siquiera. Ni lo piensan. Doctor, ¿nos cuenta un poco? Perdona, sí, yo dígame. te quería, es que me fui por las ramas un poco con ni se preocupe. Porque me salí de la empatía. Hablé de prácticamente de lo que yo había vivido o que he vivido como médico y como paciente, pero no como médico ya, digamos así, con respecto a la paciente. A donde yo iba era que en aquellas épocas el ginecólogo era siempre un varón, ¿vale? No había mujeres ginecólogas, ¿no? Hoy en día, pues prácticamente todas son ginecólogas, y los que quedamos como varones ya somos pocos, ¿no? Y entonces una de las maneras en que la paciente deposita su confianza en el ginecólogo es en esa empatía, en esa sensación de bienestar en la consulta. Y cuando me refiero a bienestar significa no solamente el diálogo con la paciente, la manera de afrontar su problema, de oír su problema, de entender su problema, y luego a la hora de explorar a la paciente, porque ahí es donde básicamente he oído yo las críticas y el mal hablar de algunas pacientes con respecto a su médico previo, ¿no? Y da la casualidad de que en un número muy elevado de casos las pacientes dicen: es que yo prefiero un ginecólogo hombre a una ginecóloga. Entonces dice uno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque si tú eres mujer, podrías depositar tu confianza mejor en otra mujer, y tú prefieres depositar tu confianza mejor en un hombre, porque te trata mejor, porque te sientes más protegida, o qué es lo que pasa. Y muchas veces se da que en la exploración es un momento que es casi crucial, fundamental en la consulta del ginecólogo. ¿Por qué? Porque primero la mujer tiene que ponerse en una posición que no es nada agradable, no es cómoda desde ningún punto de vista. Segundo, que la exploración para mí, no hablo por otros, debe ser muy suave, debe ser explicada, y siempre diciéndole: ahora te voy a tocar aquí, ahora el espéculo que te voy a poner está frío, ¿ve? Vas a sentir un poquito de presión, puja, haz esto, haz aquello, ¿ve? En donde se dé cuenta la paciente que se está tratando con mucha tacto, mucho respeto y mucho tacto. Mucho respeto a esa persona que está frente, y no como se llega muchas veces, un espéculo, ¡plac! Por favor, que eso molesta. Es como si yo fuese al urólogo y me dijese: venga. No, no, totalmente, Entonces, es así. Pues así. Eso es lo que crea la empatía, lo que crea la confianza entre el paciente y el médico. Porque hay muchas mujeres, Susana, que es verdad, como que les impone, sobre todo cuando en la adolescencia, ¿no? La primera vez que voy al ginecólogo, ya sea masculino o femenino. ¿Das algunos consejos para, bueno, vamos a hablar de menopausia, pero ya que estamos, pues, para perder ese miedo a este profesional? Pues yo ahí te daría más mi opinión, sí, personal y profesional, sobre todo que sea un profesional con el que tú de entrada te sientas cómoda, porque como ya ha explicado el doctor, son unos momentos muy íntimos y delicados. Entonces, sobre todo, pues eso, que tú sientas que conectas
con la persona que te está atendiendo, que te sientes escuchada, que te sientes vista, que realmente para mí es importante que te mira a los ojos y te escucha, que no solamente teclea tu historia, y que después te acompaña con indicaciones, con suavidad. Si en algún momento tú ves que ese profesional hay algo que tú sientes internamente como de cierta incomodidad, yo recomendaría pues poder cambiar de profesional, no seguir con alguno que te incomoda para este asunto tan importante para nosotras. Pues ya sí vamos a ir de lleno, doctor, si le parece, cuéntenos un poco, cuando hablamos de menopausia, exactamente, es verdad que lo hemos dicho antes, ¿no? Es una etapa, una fase fisiológica. ¿Qué es? Si la tenemos que definir y un poco, pues si puede, esas etapas que hablábamos de la premenopausia, que antes de que llegue la menopausia también hay síntomas. Sí, este es un tema, pues es un tema muy amplio y la verdad por es eso que yo antes decía que vamos a dar pinceladas porque exactamente sí. Podemos estar 2 o 3 programas hablando de la menopausia. Sí, entonces, pues sí, es como tú has dicho al principio, son etapas de la vida. Y son etapas de la vida, es una etapa comparable, por ejemplo, con la niñez. La niñez tiene una etapa, la pubertad tiene otra etapa, la edad adulta tiene otra etapa y la menopausia, por supuesto, tiene otra etapa. Entonces, es una parte de lo que es el cambio de la vida de la mujer, de la etapa, digámoslo así, de edad reproductiva, de edad adulta, a la etapa ya de la menopausia. Entonces, definirla es muy fácil, porque ya todo el mundo sabe que si uno define el término como tal, menopausia significa ausencia de regla durante 12 meses continuos, que no haya habido ni siquiera un manchado, y acompañado de algunos cambios hormonales y síntomas que la mujer comienza a sentir. Eso sería una definición básica, global. Luego tenemos, por supuesto, otros términos como sería lo que es la premenopausia, la menopausia en sí, la posmenopausia, una menopausia precoz, una menopausia tardía, ¿ve? Todos esos son términos. ¿Qué rango de edad hay para que se tipifique como normal dentro de ese rango? Entonces, una menopausia, digamos, la edad promedio son los 50 años, ¿vale? Sin embargo, pues diversos autores la ponen, por ejemplo, en 45, y otros se van a los 55 años para hablar de menopausia tardía, ya a partir de los 55 años. Sin embargo, en los estudios que se han hecho, la media son los 50 años. Aquí se hizo un estudio por la Sociedad Española del Estudio de la Menopausia, que concluyó que la edad era de 51.3 años. Sin embargo, la literatura está llena de datos y nos dice de los 45 a los 55 y la media 50. Esa es la edad. ¿Y eso de qué depende? Pues varía mucho, varía con muchísimas cosas. Es decir, que no es solo hormonal. No es solamente hormonal. Por ejemplo, aquí hay que tener en cuenta los antecedentes familiares, de que si en la familia tuya ha habido menopausias precoces o tempranas, ¿ve? O ha habido menopausias tardías, porque uno tiene en la consulta, por ejemplo, la paciente que dice, es que me tienes que dar anticonceptivos después de los 50 porque mi madre tuvo la menopausia a los 60. Bueno, sí, ¿por qué no? Puede ser. Es que esto no lo puedes tú delimitar al 100%. Tenemos promedios y esos son los promedios que existen. Y hemos hablado antes de esa etapa, climaterio, hay menopausia espontánea, artificial, hablaba de la precoz, la tardía, premenopausia, perimenopausia. ¿Nos está afectando el ritmo de vida? ¿Afecta a lo que es la menopausia en sí? A que sea, pues haya más menopausia precoz, que cambie un poco ese rango de edad. Vivimos muy acelerados, eso lo sabemos todos, más estrés, la mujer tiene más ansiedad, el que la mujer hoy en día afortunadamente pues pueda desempeñar labores fuera y dentro del hogar, ¿ayuda? ¿O puede ser incluso una pequeña losa cuando hablamos de este tema?
Pues mira, eso depende, sí, lo que tú dices es cierto, de que el ritmo de vida ha cambiado. Entre otras cosas, uno de los puntos que nosotros tratamos es el estilo de vida, ¿no? Efectivamente, el estilo de vida ha cambiado muchísimo. No es lo mismo haber vivido hace 30 años que lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Entonces, pues claro, el estilo de vida, el trabajo, todo cambia un poquito, pero no para definir lo que es la menopausia. La menopausia se define como algo que es fisiológico, algo interno, y está relacionado con la función de los ovarios, que significa que si los ovarios funcionan todavía, tú no tienes la menopausia. Te puede faltar la regla por estrés, que eso lo que son cosas distintas, que es otra cosa. Dice, es que llevo 3 meses en la regla y no estoy embarazada. Efectivamente, no estás embarazada y tienes un nivel de estrés extraordinario. Claro. Efectivamente, es por eso. Pero que estás en menopausia, no. Susana, cuéntanos un poco también tu experiencia, como hablamos ahora con el doctor, cuando ves a pacientes, pues ya sea con ansiedad, con más estrés, que algunas pues creen que tienen la menopausia, no la tienen, y otras que la están teniendo. Incluso el tener ese nivel de estrés acentúa tal vez esos síntomas de los que ahora pasaremos a hablar. Totalmente, claro que los acentúa. Lo que ocurre es que la gran mayoría de las pacientes, para empezar, no son ni siquiera conscientes, la mayoría de los casos, del nivel de estrés que tienen. Porque viven tan en piloto automático. Lo normalizan. Lo normalizan, exactamente, queriendo llegar a todo tipo de actividades, incluir, tú sabes, somos últimamente muy productivas, queremos estar en todas partes, no perdernos nada, con lo cual tenemos tan interiorizado que ese es el nivel como basal, cuando ahí hay un estrés importante. Entonces, claro que afecta el nivel de estrés elevado cuando tú empiezas a transitar por esta etapa del ciclo vital. A eso se le une también pues todos los síntomas cognitivos que hay asociados a la menopausia, que muchas veces no somos conscientes de ello, pero si los notamos. Cuéntanos un poco, esos sí. despistes. Por ejemplo, hay pacientes que me dicen, metí el suavizante en el frigorífico, ¿eso cómo es posible? Me pasa, llego a tal habitación y no me acuerdo a por qué iba. Eso me pasa a mí mucho, ¿eh? No me sale la palabra, la tengo en la punta de la lengua, pero no me sale. Tengo como cierta confusión, ahora voy como mucho más lenta, procesando. Claro, todo eso son síntomas cognitivos de la etapa esta del climaterio, lo que son pues esa neblina o confusión mental, hay fallos en la memoria inmediata, también fallos en el lenguaje, y claro, si los vamos reconociendo y ponemos especial atención en trabajarlos, pues también podemos reducir el impacto que tienen. Hablabas de la fase del climaterio, que entiendo que es cuando estás con esos síntomas. Bueno, el climaterio, el doctor lo podrá explicar mejor que yo, engloba todas las distintas fases, ¿no, doctor? Desde que está la pre a la menopausia. Perfecto, pues doctor, cuéntenos un poco. Hablaba Susana de esos síntomas también a nivel mental y cognitivo. Los síntomas más frecuentes, bueno, lo típico, los sofocones. ¿Cuáles son? Sí, como hemos dicho al principio, pues lo que es la menopausia pues tiene diversas fases, ¿no? Lo que es la premenopausia, la menopausia en sí, o la perimenopausia, la menopausia en sí, la posmenopausia, lo que hemos hablado de la menopausia espontánea o la menopausia inducida, pero todos estos conceptos tienen un denominador común referente a lo que son los síntomas, ¿no? El primer síntoma en aparecer casi siempre es un cambio en el ciclo menstrual. Es, digamos así, de los primeros síntomas que aparecen. La mujer que se tiene un ciclo prolongado y se asusta con 40, 42, 44 años, dice, estoy embarazada, ¿ve? Y resulta que no está embarazada, porque además de haber tenido un cambio en su ciclo menstrual, también aparecen otros síntomas. Por ejemplo, dice, pero es que me dieron unos sofocos que ya se me quitaron, ¿ve?
o estaba yo más depresiva, estaba yo con el ánimo más bajo, efectivamente. Entonces esos son, digamos, los primeros cambios que hay para hablar de los síntomas de la menopausia. Luego, por supuesto, van apareciendo otros síntomas que ya es cuando está la menopausia establecida, ¿no? Como son los sofocos, ¿no? Que son las famosas oleadas de calor, la sudoración, ¿ves? Los cambios a nivel emocional, ¿no? Son mujeres que lloran con más facilidad, ¿ves? Que están por la mañana más depresivas y por la tarde su estado de ánimo está diferente, o a la inversa, ¿no? Todos estos son los síntomas propios, entre comillas, de la menopausia. Además, más adelante habrá otros síntomas que son los problemas óseos, ¿no? Osteoporosis. Lo que llamamos primero la osteopenia, luego la osteoporosis, ¿no? Que también se estudia lo que es la osteoporosis y se da tratamiento para el tema de la osteoporosis. Los cambios de la piel, ¿no? Los cambios a nivel cognitivo, lo que decía Susana, todos esos son síntomas propios que se mantienen durante cualquier etapa de la menopausia, ¿vale? Además, hay otros síntomas que son muy importantes, que son los síntomas genitourinarios, ¿eh? Que consiste en, a veces, mayor frecuencia en ir al cuarto de baño, con un aumento del pH vaginal que hace que aumenten las infecciones urinarias, ¿vale? Y, por supuesto, aumenta también una cosa que se llama la sequedad vaginal. Y la sequedad vaginal es algo que conlleva más adelante a otro síntoma, que es la dificultad para mantener las relaciones sexuales, lo que llamamos la dispareunia. Entonces, a medida que se tienen más molestias, hay menos apetito sexual. Claro, una cosa lleva a la otra. Claro, ¿por qué? Porque se asocia inmediatamente dolor a relación, y entonces no se desea tener dolor, y entonces pues eso. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues en todos general, esos síntomas que está diciendo. Vamos ahora con Susana. A la hora de afrontarlos a nivel psicológico, ¿no? Porque son todo cosas físicas. ¿Se siente la mujer que está en esa etapa un poco sola o desprotegida, desubicada? Hablábamos antes fuera de cámaras también que algunas de tus pacientes te han comentado eso de que se sienten menos mujer. Cuéntanos un poco a nivel mental cómo se siente o la mayoría de tus pacientes. Sí, eso es lo que yo quería ahora aportar, que a nivel social, hoy día, a pesar de toda la información que hay y demás, la menopausia sigue siendo un tema casi invisible, como que nos da muchísimo apuro comentar la etapa que estamos viviendo. Cuando nos aparecen los sofocos que ha estado comentando el doctor, si estamos en una reunión de trabajo y empezamos a notar esa sudoración, nos ponemos nerviosas, tensas, entonces todo eso nos lleva a vivir esta etapa pues como con mucho miedo, con mucha bajada de autoestima. Percibimos como que estamos perdiendo nuestro atractivo para nuestras parejas y sobre todo creemos que solamente nos pasa a nosotras, con lo cual tememos el compartir qué nos está ocurriendo, los miedos que tenemos, y eso hace pues que invisibilicemos un poco toda esta etapa. También es verdad que cada vez se habla más del tema y se comparte, ¿no? Hay pues mujeres que quedan con otras mujeres que están con menopausia y cada una pues le cuenta en muchos podcasts ahora, gracias a los medios de comunicación también, ¿no? Que dan más visibilidad. ¿Qué consejos le das tú a las mujeres que están ahora en menopausia o con los síntomas premenopáusicos? Aparte de darle normalidad, pues que queden con otras mujeres que lo hablen, que lo normalicen, que no sientan ese miedo, ese pudor. Cuéntanos. Yo en principio le diría pues que
se informen de la etapa que están transitando, que es importante, y que empiecen a ver esta etapa que sí o sí vamos a transitar como una etapa de renovación y de crecimiento, no como de pérdidas, porque yo creo que casi todas empezamos a vivirla como pérdidas, ¿no? Que si perdemos la regla, perdemos cierto atractivo, algunas partes de nuestro cuerpo empiezan ya no a estar tan tersas, entonces transformar, vivirlo como una pérdida, vivirlo como una etapa pues de crecimiento y renovación. Les diría también que empezasen a introducir hábitos saludables si no los tienen, como es cuidar su alimentación, pues realizar ejercicios suaves o prácticas de yoga, de meditación. Lo hemos hablado también antes, el mindfulness, la meditación, ¿no? El estar aquí ahora. Aprender, como también hablábamos antes, a respirar, pero de manera más consciente y una respiración más alargada, más diafragmática, no una respiración tan corta. También las animaría pues que empezasen a realizar nuevas actividades, actividades que hemos ido aplazando, pues probar cosas nuevas. También compartir con compañeras, con amigas la etapa que están viviendo, porque hablarlo al final también pues alivia mucho, no sentirte sola. Y por supuesto pues acudir a terapia psicológica, porque ese acompañamiento pues la verdad que sería muy importante, sobre todo por aceptar esa etapa, porque además coincide, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, con que en esa etapa ya los hijos empiezan a irse de casa. El nido vacío, ¿no? Exactamente. Algunas personas profesionalmente ya pues están como muy cansadas de estar tantos años en su trabajo, no tienen la misma motivación, o sea, hay una serie de cambios que afectan también. Que también, ¿no? Exactamente, afectan. Se suman. Hay veces que ya no estamos con otra pareja. O sea, hay una serie de cambios que suelen darse también en esa etapa de la vida que se suman a lo que es a nivel fisiológico, y entonces pues un acompañamiento psicológico yo creo que vendría genial. Doctor, ¿hay alguna prueba que nos podamos cerciorar, pues estás en menopausia, estás en premenopausia, no sé si con exploración ginecológica, con alguna analítica? Sí, la verdad es que hay muchas pruebas. Pero aquí, curiosamente, siempre lo primero que se tiene que hacer es una buena historia clínica, es decir, lo que se llama la anamnesis. ¿Qué significa la anamnesis? Pues preguntarle a la paciente muchas de sus cosas, muchos de sus antecedentes, sobre todo a nivel de lo que es sus ciclos menstruales, cómo han sido sus ciclos menstruales, cómo ha sido su etapa reproductiva, ¿ve? Cómo ha sido ya los cambios que está teniendo. Sus antecedentes médicos son de fundamental importancia, saber si ha tenido diabetes, si es hipertensa, si tiene tendencia a la obesidad. Su índice de masa corporal es muy importante para nosotros, porque tanto las pacientes que tienen un índice de masa corporal muy bajo como las pacientes que tienen un índice de masa corporal muy alto también están en riesgo. Y todo influye. Siempre que hablamos de riesgo estamos hablando sobre todo de los más importantes, que son justamente los cambios cardiovasculares, los cambios ginecológicos y obstétricos, los cambios a nivel óseo, ¿vale? Y los cambios a nivel psicológico, claro. Entonces, es fundamental una buena historia clínica, además de los antecedentes de la persona en sí, también de las cirugías que haya tenido, porque también hemos hablado y hemos dicho que a veces, por ejemplo, hay pacientes que le quitan el útero, pero tienen sus ovarios, o le quitan un ovario, en fin, y solamente lo que le queda es un poquito de ovario, o han tenido un tratamiento con radioterapia, quimioterapia, por algún problema de malignidad, bien sea a nivel de ovarios, bien sea a nivel de útero, bien sea a nivel de mama, ¿ve? Entonces todos estos factores hacen que disminuya sobre todo la hormona más importante, que es el estrógeno, que es el causante de toda esta sintomatología. Entonces, los antecedentes son fundamentales. Luego, a partir de los antecedentes ya viene lo que es la exploración física. Y en la exploración física ya nos vamos a dar cuenta que otros motivos hay para que se puedan estar teniendo
o se le pueda clasificar a la paciente como premenopáusica, menopáusica o posmenopáusica. Y a nivel mental también importantísimo, claro, que se pueda diagnosticar y que sepa, oye, es que le puedo poner nombre a lo que me está pasando, ¿no? Claro. Entonces, además de eso, ya tenemos la ecografía. Hoy en día la ecografía es fundamental. Te da muchísimos datos. Porque nos da muchos datos con respecto a los ovarios, al útero, al endometrio, todo esto. Y además de eso, tenemos las pruebas analíticas, que las pruebas analíticas son análisis de tipo general, análisis de tipo de lo que es función hepática y función que llamamos función lipídica, y hormonales. Las pruebas hormonales son fundamentales. Dependiendo en la etapa en que está la mujer, podemos decir que las hormonas varían de una manera o de otra. Por ejemplo, cuando hablábamos de la premenopausia, las hormonas de la premenopausia no son iguales que las hormonas de la menopausia. En una premenopausia, por ejemplo, la tendencia es que las hormonas que llamamos de tipo sexual, como la FSH, la LH y el estradiol, son diferentes. Entonces, por ejemplo, la FSH se encuentra elevada, más de 40 tiene la mujer que está en premenopausia, pero tiene el estradiol, que es nuestra hormona clave, que no está baja, sino que está normal o más bien alta. Entonces dice uno, pero vamos a ver, esta paciente tiene una FSH alta y un estradiol alto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que está en menopausia? No está en menopausia. No está en menopausia, claro, está en premenopausia. Pero si la paciente está ya en la etapa menopáusica, vamos a tener FSH alta, estradiol bajo, bajo o muy bajo, y entonces ahí ya esa analítica sí que nos está diciendo que esa paciente la podemos catalogar de menopáusica. Luego ya habrá algún caso muy excepcional, como es en lo que llamamos la menopausia precoz. Entonces, en la menopausia precoz, que la hemos definido como que se presenta en las mujeres menores de 40 años, tenemos una FSH alta, una estradiol bajo, y aquí interviene una hormona que es muy importante, que se llama la hormona antimileriana, que es una hormona que llamamos hoy en día de la reserva ovárica. Quiere decir que estudia los ovarios a ver si están produciendo o no folículos, o los ovulitos del mes. Y entonces aquí esa hormona antimileriana es fundamental para saber si esos ovarios que tiene están vacíos. Yo le digo a las pacientes, la hucha, si la hucha está vacía o está llena. ¿Vale? Claro. Y entonces con la hormona antimileriana nos va a decir eso. Y además nos va a servir de pronóstico para el caso de que en algunos casos excepcionales de menopausia precoz podría la mujer embarazarse. Madre mía, que puede pasar muchas cosas. Gracias por la aportación. A nivel psicológico, cuéntanos un poquito, que lo hemos hablado también fuera de micro, algunas anécdotas de cómo pues todas esas mujeres con las que han tenido la suerte de ponerse en tus manos y compartir contigo pues este proceso también tan importante para ellas, pues cada una lo ha vivido de una manera diferente. Totalmente. Si nos puedes dar alguna pincelada. Sí, totalmente diferente. Es cierto que hay algunas que todo dependía también eso de cómo estaba la paciente anteriormente, de su nivel de estrés, si había los antecedentes que ha comentado el doctor, todo eso influye mucho. Pero es cierto que así de denominador común, pues el tema sueño, que creo que hasta ahora no lo típico, hemos, ¿no? El tema sueño todas vienen, es que me despierto entre las 4 y las 5 de la mañana, esos despertares ahí recurrentes, y cuando le pregunta, ¿y qué haces? Todas catastrofizan, o la gran mayoría se ponen a pensar, por supuesto, a futurizar, y todo en negativo. Organizan el día siguiente, el otro y el otro. Eso es ¿Y qué aconsejas tú cuando tienes esos despertares? Porque entiendo que es que te despiertas, pero que ya no tienes más sueño. ¿Qué pueden hacer cuando les ocurre eso? Yo les suelo recomendar a las pacientes que es muy importante que revisen cómo se van a dormir primero. Si tienen un hábito saludable para conciliar el sueño, la gran mayoría te dicen, pues no, me acuesto súper estresada o con el móvil.
Entonces eso hay que empezar ahí a introducir cambios, porque no es lo mismo acostarse con un nivel de estrés elevado que con una serenidad. Les recomiendo que hagan respiraciones antes de dormir. Hay mucha resistencia, pero poquito a poco se va consiguiendo, y después pues que se busquen algo agradable o suave para oír por la noche, en vez de engancharse a esos pensamientos negativos automáticos que aparecen. Esas son mis recomendaciones, sobre todo, y si pues no pueden dormir, lo que ya sabemos, pues que se hagan alguna infusión calentita o algún tipo de lectura, pero sobre todo que se salgan de los pensamientos catastróficos y de futurizar y de organizar. Yo he escuchado, vamos, como anécdota, a una de las amigas de mi madre, yo me despertaba y me ponía a planchar hacia mi casa, y claro, nos decía, cuando llegaba a las 12 de la mañana tenía mucho sueño, estaba muy cansada. Entonces, claro, es gestionar un poco, pues a nivel cíclico, los ritmos de sueño, el ritmo circadiano, claro, se nos desajusta todo un poco. ¿Qué anécdotas así te han comentado también? Anécdotas, eso es la que ya he comentado antes, de la señora pues que se encuentra que el suavizante lo tiene guardado en la nevera. Otra pues que lo vive súper contenta, que no es lo habitual, porque para ella es como una adolescencia y que se está redescubriendo. Y que se permite pues a lo mejor hacer determinadas cosas que antes no hacía. Otras pues que eso, que empiezan a perder atractivo según ellas para los hombres, y entra ahí la inseguridad. Y sobre todo lo que sí en los testimonios que he escuchado es que una vez que pasan sobre 3 años aproximadamente, si o no me puede corregir el doctor, desde la última regla, a partir de esos 3 años como que ya empiezan a revitalizarse. Empiezan a encontrarse como más sabias, sobre todo como las antiguas abuelas, ¿no? Sí, que no solo a nivel físico. Exactamente, ¿no? Ya señoras sabias, que ya reconocen pues esa autoridad, esa experiencia, esa sabiduría que tienen, y hay algunas pues que ya lo están disfrutando. También otras comparten como casi que le cuesta la ruptura con su pareja por esa irritabilidad, por esa magnificencia de lo que le está ocurriendo. ¿Qué nos aconsejarías para las parejas, para los hijos, para los amigos, para las personas que comparten su vida con una mujer que se encuentra en la etapa menopáusica? ¿Qué consejos también para ellos, para que ayuden a que esa persona pueda sostener y se sienta sostenida? Yo creo que lo más importante es que conozcan la etapa que están transitando, que muchas veces no la comunicamos. Entonces, claro, el otro por arte de magia tampoco lo sabe. Que se interesen, que lean, que se formen y que acepten y comprendan que es una etapa más de la vida, que implica cambios y que ellos son también parte de ese ello, cambio, y que tienen que tener un poco de más o mucha más paciencia con las mujeres quizás en esa etapa. Lo decíamos antes, ¿no? Al principio, esa empatía que al final también pues nos la podemos llevar a todos los ámbitos de nuestra vida. Pues para ir cerrando un poco, doctor, hablábamos de esa importancia del seguimiento médico, del enfoque individualizado de cada mujer, lo que decía ahora nuestra querida Susana, la menopausia como una etapa más, la calidad de vida, que si se aborda de forma correcta, nos hacemos más sabias, ¿no? ¿Con qué mensaje final o qué le gustaría, para ir terminando el programa, compartir con la gente que nos está viendo? Sí, pues eso, que tener en cuenta que efectivamente cada etapa de la vida tiene, digámoslo así, un objetivo, ¿no? En la niñez, pues el aprendizaje, en la adolescencia, pues la maduración progresiva, en la edad adulta ya, pues el profesional, ¿no? Y por supuesto en lo que es la menopausia, ese saber aceptar, sobre todo, de que la menopausia no es de un día o dos, porque ahí es donde está otro de los problemas que la gente cree, que la menopausia es no tener la regla y ya estoy en menopausia. No, hemos dicho que hay varios tipos de menopausia. Está la premenopausia, la perimenopausia, la menopausia, la posmenopausia, está la menopausia precoz, está la menopausia tardía. Hay que ser paciente, ¿no? Con el proceso. La menopausia quirúrgica, ¿no? Que es cuando se quitan los ovarios, ¿vale? Entonces,
que todo esto conlleva justamente a que hay unos cambios y que no son de un día o dos. Se calcula que la premenopausia y perimenopausia tardan alrededor de 2 a 6 años, de 2 a 6 años, teniendo los síntomas, ojo, pero es que además, después de la menopausia, en la posmenopausia, se puede llegar hasta 8 años más. Entonces, que entienda la mujer que el problema que está viviendo no es de 1 o 2 años, es de un tiempo muy largo. Los dos habéis dicho una palabra que me gusta mucho y que yo creo que va a ser importante para esas mujeres que nos escuchan: aceptación. Aceptar, pues eso, ¿no? Que es una etapa más, pero que es una etapa larga en el tiempo, que, bueno, podríamos decir también un poco, como ha dicho antes Susana, ¿no, Susana? Una mirada hacia el cambio, buscar, ¿no?, esa transformación, ese crecimiento personal, ese descubrimiento, autodescubrimiento, esa fuerza interior a lo mejor renovada. ¿Con qué consejo? Ya sí que nos quedamos para finalizar. Sí, pues que eso, se sigan más o menos las indicaciones que se les pueden dar para mejorar la calidad de vida. Esa es la palabrita clave, calidad de vida, que nosotros en cierta forma les podemos dar, ¿no? A través de los estudios de cada caso y sobre todo de la posible terapia que le podamos dar, ¿no? Porque a todas las mujeres no se les puede dar la misma terapia. Hay mujeres individualizado, hay mujeres que están viviendo una menopausia horrorosa. Son pacientes candidatas a lo que llamamos la terapia hormonal sustitutiva. Pero la terapia hormonal sustitutiva no se puede dar alegremente. Hay que saber si se puede o no se puede dar, porque si la mujer ha tenido ciertos factores de riesgo, con esos factores de riesgo no es compatible. No podemos dar la terapia hormonal sustitutiva y nos tenemos que ir a otro tipo de terapias. Lo que hemos dicho, el ejercicio físico, la dieta, la respiración. Luego ya las terapias no hormonales, que las terapias no hormonales, hombre, ayudan, no tanto como la terapia hormonal sustitutiva, pero sí ayudan un poco, sobre todo al tema de los sofocos y un poco al tema de los cambios de ánimo, de que puedan tener una vida un poquito más agradable. Entonces, eso es lo fundamental, ¿vale? Poder saber en qué etapa está de la menopausia, ¿vale? Y qué tipo de ayuda le podemos brindar nosotros para que la mujer acepte la ayuda, porque a veces, por ejemplo, la paciente sí se le puede dar terapia hormonal sustitutiva, pero resulta que por la información recibida a través de quien sea, ¿ve?, dice, no, porque la terapia hormonal sustitutiva me produce cáncer. ¿Quién le ha dicho a usted que la medicación? Que hay que tener mucho cuidado con la información. Exactamente. Entonces, si la paciente no acepta, por ejemplo, una terapia hormonal sustitutiva, pues no la podemos forzar. Simplemente tenemos que utilizar terapias no hormonales y ya está, ¿vale? Y que la paciente sepa que sus síntomas no se van a mejorar totalmente. ¿Le van a ayudar un poco? Efectivamente, como la maca, como infusiones, todas estas cosas, una cantidad de hierbas que hay. Que hay que aprender a vivir con la menopausia, que hay que hacerse amiga de ella, doctor. Todo eso. Muchas gracias. No, de nada. Susana, para terminar, ¿tú con qué consejitos, con qué palabras? Pues me gustaría cerrar, si me lo permites, claro que sí, con el testimonio de una de las mujeres que generosamente pues me han brindado. Dice, piensas que puedes estar como unas castañuelas. Suceden muchas cosas dentro y fuera de mí. Es como no reconocerme en muchos niveles. Dios mío, qué mayor estoy. Esto va muy rápido. Ya no respondo como respondía antes y esto da un poco de vértigo.
Dice, después de regular todo el vaivén de síntomas, la menopausia me ha traído otro estado vital en el cual soy mucho más consciente de mí, de la necesidad de cuidarme, de priorizarme. Ha sido como un regalo. Ya estoy en otro proceso vital. Ya tengo más libertad a la hora de expresarme y naturalizo este ciclo. Me encanta. Creo que no hay mejor manera, ¿no?, de finalizar el programa, aparte de ese agradecimiento a los dos como profesionales por estar aquí, por compartir experiencias y esos conocimientos, pues para que muchas de ustedes que nos están viendo pues sepan que es una etapa más y que afortunadamente hoy tanto la ayuda fisiológica como la ayuda psicológica en cualquier tipo de terapia que les pueda ayudar durante ese tránsito de la menopausia, pues está al alcance de cualquiera de nosotras, porque necesitamos ese sostén, no solo que nos entiendan los demás, sino entender nosotras mismas en qué proceso estamos. Muchísimas gracias a los dos y a ustedes, ya saben, como les digo cada semana, que tengan una semana maravillosa y que sean muy felices. Gracias por estar siempre.